y por el mover y fluir de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Hazlo hoy, oh Dios, como cada día. Aquí estamos con corazones hambrientos y sedientos de ti. Creemos en ti, Jesús, porque tú has dado todo por nosotros y porque hemos mirado tu gloria, pero podemos mirar cada día más. Que así sea en esta hora a través de tu preciosa y santa palabra. Somos dependientes de ti totalmente, mi Dios. Úsanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Hace 8 días el tema fue, ¿ya te diste cuenta a quién le estás creyendo? Si recuerdan, ¿verdad? Y verdaderamente a veces nos damos cuenta que estamos creyendo a la mayoría o que estamos creyendo algo que incluso va en contra de los mandamientos y estatutos de Dios. Retomando, para los que no escucharon, hace 8 días vimos el pasaje del libro de Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando Dios le promete a su pueblo amado, al pueblo de Israel, al pueblo judío, que Él los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y para esto el pueblo nombra 12 espías, uno por cada tribu, para ir y reconocer la tierra que iban a poseer, la cual Dios les había prometido. Y al regresar ellos dan un reporte, un informe, y 10 de ellos dicen que es una tierra que traga a sus moradores, porque es una tierra que tiene gigantes y que tiene ciudades muy amuralladas, imposibles de penetrar. Y ellos llegan a declarar, dice, es una tierra que traga a sus moradores. Y solamente 2 jóvenes se mantuvieron junto con los líderes, por supuesto Moisés y Aarón, se mantuvieron creyéndole a Dios. Y ellos decían, Caleb fue el que habló. Caleb dijo, sí es cierto que es una tierra muy amurallada y es una tierra que hay gigantes, los hijos de Anac, pero es una tierra que fluye leche y miel tal cual la prometió Dios. Y ellos trajeron un racimo de uvas que no era posible cargarlo una sola persona, de tan grande que era, que tuvieron que hacer un palo y cargarlo entre 2 personas, y aquí está el resultado. La cuestión es de que el pueblo se encuentra en una posición que le cree más a la mayoría de 10 y no a la palabra que Dios había dado, y que Caleb les recuerda de parte de Dios. Y entonces, en función de lo que creemos, es la manera en que actuamos. Nuestras decisiones están influenciadas por lo que creemos. Nuestra conducta está influenciada por lo que creemos. Por eso es de que usted vino ahí, porque cree que Dios está aquí y que es necesario alabarlo y glorificarlo. Quien no cree que es necesario, igual no hay ningún problema. Y cada uno de nosotros, nuestras decisiones están influenciadas directamente por lo que creemos. Y dejando a un lado un poquito de, ¿ya te diste cuenta a quién le estás creyendo? De acuerdo a tu modo de vivir y de decidir y de pensar. Hoy vamos a ver lo que Dios determina, porque estamos entendidos que aquí todos creemos a Dios. Entendemos que no siempre la mayoría tiene la razón, y Dios siempre ha trabajado con un remanente, siempre. Y la iglesia de Jesucristo va a ser parte de ese remanente fiel. En todo el mundo hay alguien que sigue guardándose. De todas las iglesias, de todas las congregaciones, hay alguien que sigue guardándose y procurando ser parte de ese remanente. Así como Caleb, así como Josué, y como grandes siervos de Dios por todos los tiempos, que algunos ya se nos adelantaron y ya murieron, pero ya están en la presencia de Dios. También lo comentamos. Y vamos a ver ahora la relevancia y los triunfos que trae la fe a nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante que seamos mujeres y hombres de fe? Necesitamos ser mujeres y hombres de fe. Hay una razón importante. Dice la palabra de Dios que sin fe es
imposible agradar a Dios. Y yo creo que está en tu corazón y en mi corazón agradar a Dios. Y si está eso en mi corazón, entonces necesito tener fe en mi vida. Número 1, la fe siempre va a confirmar la promesa de Dios. La fe siempre confirma la promesa de Dios. Números capítulo 13, versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. La fe siempre va a terminar confirmando las promesas de Dios. Cuando no hay fe, fíjate bien, cuando no hay fe en nuestro corazón, no vamos a llegar a confirmar el cumplimiento de las promesas y de la palabra de Dios. Pero si hay fe en mi vida, siempre voy a terminar por confirmar, corroborar, comprobar y disfrutar las promesas de Dios y poder mirar que son fieles y verdaderas. Ellos dicen: es precisamente lo que Dios había dicho acerca de ella. Es una tierra que fluye leche y miel. Todos los que prueban su palabra encontrarán que es fiel. ¿Cómo se prueba la palabra de Dios? A través de la fe. No hay otra manera. Es a través de la fe que podemos probar la palabra de Dios. En todas, sin excepción, en todas sus promesas. La fe, amados hermanos, siempre va a ir por delante de las experiencias. Muchas veces nosotros queremos invertir este orden y queremos primero experimentar para poder crecer en nuestra fe. Pero la palabra de Dios da un orden de que siempre la fe va por delante de las experiencias. Siempre, siempre. El orden establecido por Dios en la fe dice: primero cree y luego verás. No como Tomás. Tomás dijo: si no meto mi dedo aquí en donde le clavaron los clavos a Jesús y mi mano en el costado donde le insertaron la lanza, la espada, no voy a creer. Y entonces cuando se aparece Jesús dice: ven Tomás, mete tu dedo y mete tu mano. Y entonces Tomás dijo: creo. Y Jesús le dijo: por cuanto has visto y tocado has creído, pero bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y esta es a la fe a la cual somos llamados tú y yo. Una fe que va siempre por delante de las experiencias, de las vivencias. Siempre, siempre. Y lo podemos ver en muchos pasajes. En muchos pasajes los hemos mencionado muchísimas veces. Y otra cosa que la fe hace: no solo la fe, amados hermanos, confirma la promesa de Dios, sino que la fe también exhibe y hace manifiesta las pruebas de que Dios es fiel. Dice aquí en el versículo 26, Números 13, 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les mostraron el fruto de la tierra. La tierra que Dios nos dijo y nos prometió que es una tierra que fluye leche y miel es real. Miren en estos frutos que hemos traído. Entonces la fe siempre exhibe, amados hermanos, las pruebas de la fidelidad de Dios. La fe siempre va a traer la manifestación del poder de Dios a nuestras vidas. Estos hombres lo creyeron, estos jóvenes lo creyeron y fueron y corroboraron que verdaderamente era una tierra que fluye leche y miel, y ellos les mostraron. ¿Cómo es que la gente puede también
aunque aquí las evidencias no fueron suficientes y lo mencionamos, nunca la cantidad de las evidencias van a ser suficientes para creer en Dios, para ver el poder de Dios. Solamente la fe, solamente la fe. La fe fue la que introdujo a Caleb y a Josué en la tierra prometida, y todos los demás quedaron ahí. Y bueno, y los menores de 20 años también entraron a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que los mayores de 20 años, por irse, por creerle más a los 10 espías que creyeron que era una tierra que tragaba y devoraba a sus moradores, no entraron a la tierra prometida y tuvieron que andar 40 años en el desierto hasta que murió toda esa generación. La fe siempre va a exhibir la prueba de la fidelidad de Dios. La fe, amados hermanos, siempre va a abogar o siempre va a impulsar nuestras vidas para poseer lo que nosotros anhelamos. Ahí en Números capítulo 13, versículo 30, mire, dice cuando estos 10 espías dijeron que era una tierra que tragaba a sus moradores, que sus ciudades eran muy fortificadas. Caleb dice en el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace la fe en nuestra vida? La fe nos motiva para tomar posesión de las promesas. Tomar posesión de las promesas. La fe nos va a impulsar a tomar posesión. Por eso dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. La fe siempre nos va a impulsar a avanzar. La fe nos va a impulsar a tomar. La fe nos va a impulsar a tener la victoria y el triunfo en relación a las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Por eso Caleb dice, sí hay todo esto, pero vamos y tomémosla ya. Tomémosla ya. Hay muchas promesas que tú estás esperando. ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de varias promesas? Ahora, ¿cuánto tiempo piensas esperar el cumplimiento de ella? ¿O qué estás haciendo para que se cumpla? Caleb hizo algo. Caleb los invitó y les dijo, vengan y tomémosla ya. Claro, no era el tiempo de Dios, tuvieron que pasar tiempo para que murieran todos ellos. Pero él decía, vamos y tomémosla ya. Miren que si a esa invitación de Caleb, todos los 10 espías y todo el pueblo hubiera reconocido y hubiera tenido fe en la palabra de Dios, porque Dios les había dicho que los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, de seguro que la hubieran poseído ya. Y no hubiera habido necesidad de peregrinar 40 años en el desierto y que muriera toda esa generación por incrédula, si hubieran ellos creído y se hubieran animado a tomarla, porque Dios ya se las había prometido. Los 40 años de vagar en el desierto vinieron como consecuencia de la incredulidad. Y así muchos ejemplos. Ana, una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, había gastado mucho dinero de muchas maneras y no había podido ver ese milagro, pero ella sabía que había alguien, el único que podía darle un hijo era Dios. Y por eso ella fue, y creyendo en esa promesa, fue para poseerla. Y dice la palabra de Dios que fue al templo y derramó su vida y dijo, Señor, dame un hijo. Tú eres el único que me lo puedes dar. Mi matriz está cerrada médicamente, fisiológicamente, no, es imposible. Pero yo sé que tú puedes hacer un milagro. Yo sé que tú eres omnipotente, todo lo puedes hacer. Y entonces estaba derramando su vida. O sea, era una manifestación de su fe.
Ella sabía que el único que lo podía hacer era Dios, y por eso fue a Dios y fue y se lo pidió. Dice la palabra de Dios que cuando el sacerdote la vio, él pensó que estaba borracha y dice: mujer, ya digiere tu vino. Y la mujer le dice: Señor mío, yo no estoy ebria, hay una gran angustia en mi corazón, yo quiero un hijo y se lo estoy pidiendo a Dios. Entonces el sacerdote, cuando entiende la fe y el corazón de esta mujer, le dice: bueno, que Dios tenga misericordia y haga conforme a tu necesidad. ¿Y saben qué sucedió? Dios le dio un hijo que fue el más grande profeta para el pueblo de Israel, llamado Samuel. Pero fue una mujer que se adelantó, no se quedó a esperar que Nancy orara por ella, que Jesús orara por ella. Ella fue, sí le pidió a Nancy y a Jesús que le ayudaran a orar, pero también ella fue. A veces somos tan perezosos: pastor, ayúdeme a orar, líderes oren, hagan esto, y nosotros no oramos, cuando nosotros tenemos que tener la principal iniciativa y manifestar el tamaño de nuestra fe e ir como Ana y decir: Señor, ahí está Nancy y Jesús ayudándome a orar, pero yo vengo en primera línea, Padre, a pedirte que me des un hijo. Yo te prometo que si tú me lo das, te lo voy a entregar para tu servicio. Y así sucedió. Caleb les dijo: vamos, callen, no es una tierra que traga moradores, vamos y tomémosla ahora, porque si el Señor nos dijo que nos las iba a dar, nos las va a dar. Pero ellos creyeron más lo negativo, ellos creyeron más lo que el diagnóstico del médico, ellos creyeron más las circunstancias en las que estaban, en el dinero que tenían, en los recursos que tenían, en el tamaño que tenían, en las armas que tenían, en el tiempo que estaban viviendo, pero no estaban creyendo la promesa que Dios les había dado. Y por eso, amados hermanos, la fe siempre va a abogar por ir y tomar lo que Dios nos ha prometido. Y por eso Caleb dice: vamos, tomemos en posesión de la tierra que Dios nos ha prometido. La fe siempre, amados hermanos, reposa en el poder de Dios. La fe no es algo que por nosotros mismos. Y ahí en el capítulo 14 de Números, en el versículo 8 y 9 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis, no les tengas miedo. La fe, amados hermanos, no pasa por alto las dificultades. No pasa por alto las dificultades. Yo sé que existe el virus del COVID. He visto gente morir, he visto gente enfermar. En donde yo trabajo, y muchos de ustedes donde trabajan, es más, algunos de ustedes ni se han dado cuenta, pero ya estuvieron expuestos al virus ahí en la combi, porque cuando usted sube a la combi no todos traen cubrebocas. Ya estuvo expuesto. No negamos la existencia del virus, pero cuando tenemos una fe en las promesas de Dios que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O cuando dice que ninguna plaga tocará tu morada. Yo creo que Dios me puede librar del COVID, de la enfermedad. Y también creo que si llegara a enfermar por algún descuido mío, porque así sea la voluntad de Dios, yo sé que Dios me puede sacar avante de la enfermedad, como a muchos de nuestros hermanos que ya se han enfermado y ahora están sanos para la honra y gloria de Dios. La fe no niega
pasa por alto, amados hermanos, las dificultades. Dice en el versículo 28 del capítulo 13: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y luego dice ahí Amalek y todos. Pero Caleb dice: sí es cierto, pero subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La fe no niega que tenemos un diagnóstico de muerte, un diagnóstico de imposible. La fe no niega que por nuestros recursos no podemos adquirir tal o cual cosa. No lo niega, es cierto, estamos en esa posición, esas son nuestras circunstancias, esa es nuestra realidad, pero hay algo maravilloso que es un Dios todopoderoso para lo cual no hay nada imposible. La fe no niega la existencia de la adversidad, de nuestros enemigos, de la escasez. La fe de Caleb, de Josué, de Moisés, de Aarón, no negó la existencia de unos gigantes y de unas ciudades amuralladas, solamente contrastó la realidad, contrastó. La fe contrasta. La fe contrasta o la fe compara. La fe contrasta la realidad de unos gigantes y de unas ciudades amuralladas con el poder de Dios. ¿Qué puede más? Y la fe me dice el poder de Dios. Pero la mente humana me dice lo que le dijo a los 10 y a la mayoría del pueblo: los gigantes y las ciudades amuralladas. La fe siempre va a contrastar, amados hermanos, la promesa y el poder de Dios con lo que existe. Por eso Abraham obedeció. Por eso Ana hizo lo que hizo. Por eso Caleb y Josué hicieron lo que hicieron. Poco le importó a Caleb. Dice ahí en Números 14, versículo 24, porque mire, la fe siempre va a llevarnos a heredar las promesas. Tarde que temprano vamos a heredar las promesas. 14, 24 del libro de Números dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu de fe, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La fe siempre nos hace heredar las promesas. Dios dijo: yo lo meteré en la tierra. Yo lo meteré en la tierra. Y esta es la victoria, amados hermanos, que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Necesitamos ser esos hombres y esas mujeres de fe. ¿Qué hizo que Caleb tuviera una fe diferente? Caleb, Josué y los demás tuviera una fe diferente a la fe de los otros 10 espías y a la mayoría de los del pueblo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Sabe cuál era la diferencia? La diferencia era la teología que ellos tenían. ¿Qué es teología? Conocimiento de Dios. El Dios que conocía la mayoría era un Dios diferente al que conocía Caleb y los demás. De hecho, decimos, aunque mucha gente dice creer en Dios, el Dios en el que cree la gente a veces es muy diferente al Dios que está descrito en este santo libro que es la Biblia. Todos los que estamos congregados en la iglesia, hablando mundialmente, en la iglesia de Cristo, no todos creemos en el mismo Dios, aunque se predica un Dios. Muchas veces nosotros tenemos un concepto diferente de quién es Dios. La teología de Moisés era diferente a la teología del pueblo. ¿Saben por qué? Porque la teología de Moisés
estaba basada en la revelación. La teología de Moisés estaba basada ¿en qué? En la revelación. Y la teología del pueblo estaba basada en la imaginación de ellos. Ellos se imaginaban a un Dios que no podía vencer a los gigantes ni derribar las murallas que estaban en las ciudades. Así se imaginaban a su Dios, por eso no quisieron ir. Caleb y los demás se imaginaban a un Dios tal cual es, un Dios todopoderoso. Por eso Caleb dijo: vamos y tomémosla, porque Dios va con nosotros. ¿Por qué lo decía Caleb? Porque la teología de Caleb estaba basada en la revelación de Dios, que es su palabra, y no en la imaginación de imaginarnos a un Dios limitado, pequeño, irreal. Hay muchos que les es difícil creer que Dios exista. Ahora, ¿cómo viene esa fe? Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? Entonces esto nos lleva a decir que el tamaño de tu fe es directamente proporcional al conocimiento que tienes de su palabra. Por eso la insistencia: leamos la palabra, escudriñemos la palabra cada día. Hay un relato cuando Lázaro muere, sus hermanas Marta y María mandan avisar a Jesús que estaba en otra localidad más allá, y les dijeron: nuestra hermana Lázaro está muy enfermo. Y dice la palabra que Jesús se quedó todavía 2 días ahí. Y dice: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Jesús ya sabía. Llegó el momento en que le dijo a sus discípulos: vamos a regresar allá donde está Lázaro. Y los discípulos le dijeron: Señor, pero si te querían apedrear y quieres regresar, vamos, es necesario que vayamos, porque Lázaro murió y tiene que manifestarse la gloria de Dios. Cuando Jesús viene, Marta y María se acercan y le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: Lázaro va a resucitar. Y ellas le dicen: sí, sabemos eso, que él va a resucitar en el tiempo postrero, en el día de la resurrección. No, Jesús se refería a que lo iba a resucitar en ese momento. Ellas le dijeron: Señor, pero ya hiede, ya huele mal, ya tiene 4 días de muerto. Y entonces Jesús, ¿qué dice? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo creo que esa palabra pudiera ser muy a modo para muchos de nosotros en este tiempo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y entonces cuando esto sucede, Jesús les manda a algunos varones que estaban ahí, les dicen: quiten la piedra. ¿Qué hicieron estos hombres? Creyeron. Si no hubieran creído, no hubieran quitado la piedra. Creyeron y obedecieron a Jesús. La fe siempre nos va a llevar a la obediencia. La fe siempre nos va a llevar a la obediencia. Así es de que si yo digo que creo y no obedezco, la verdad es que no creo. Ellos quitaron la piedra y entonces Jesús hace una oración y dice: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, Padre. Y da esta oración. Ahí en el libro de Juan está este pasaje, San Juan capítulo 11, en el versículo 40, cuando Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Esto es lo que hace la fe, amados hermanos.
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo creo que si nosotros fuéramos hombres y mujeres de una fe más grande, estarían ocurriendo muchos milagros en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Yo lo creo fielmente, lo creo. Porque también la palabra de Dios en San Mateo capítulo 13, versículo 58, cuando Jesús vino a su pueblo, a los suyos, ahí no hizo muchos milagros. Y mire por qué. Dice el versículo 58 del capítulo 13 de Mateo: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Necesitamos creer más. Necesitamos una fe creciente. La palabra de Dios nos enseña que la fe es algo creciente en nuestras vidas. No sé si recuerden ese tema, yo me acuerdo del título. ¿Cuánto traes y para cuánto te alcanza? O lo que traes es para lo que te alcanza. Y así es la fe. El tamaño de tu fe es lo que vas a poder ver en la gloria de Dios. Hay muchos incrédulos que pudieran estar diciendo: ¿cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Hay mucha gente que lo dice, ¿lo ha escuchado? ¿Cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Otros muchos pueden decir: ¿cómo puedo saber que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado? ¿Cómo puedo saberlo? Y son preguntas que nos hacen, sí o no, cuando estamos evangelizando. ¿Cómo puedo saber que la vida eterna está en Jesús? ¿Saben qué es la respuesta? Es: cree y lo verás. Cree y lo verás. Cree que esta es la palabra de Dios y vas a ver que es la palabra de Dios. Cree que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y vas a ver que vas a ser limpio de todo pecado. Mucha gente puede decir: no puedo ver cómo puede ser justificado una persona simplemente por creer. No puedo verlo. No puedo creer, no puedo saber. La respuesta es: cree y lo verás. Hay personas que dicen: no sé cómo quitar esta tristeza de mi vida, esta aflicción de mi vida. Este desierto, como algunos le llamamos de repente. ¿Cómo puede esto en un momento, como dice la palabra, ser causa de gozo y no de tristeza? ¿Cómo puede surgir ese fruto apacible en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio del dolor? ¿Cómo pueden ser ejercitados? Y la respuesta es: cree y lo verás. Hay gente que está desalentada, incluso en la misma iglesia, y dice: yo he pedido tanto, yo he trabajado tanto y no veo resultados. Como los pescadores que estaban ya a la orilla del mar, cansados, que toda la noche habían echado sus redes a la mar y no habían pescado ni siquiera un charal, un pececito, ni siquiera. No habían pescado nada. Pero cuando Jesús les dice: boga mar adentro, Señor, ya estuvimos toda la noche, pero por tu palabra vamos.
Y Jesús les dice, echa la red. ¿Y qué sucedió? Creyeron y vieron. Sacaron tantos peces que dice la palabra de Dios que sus redes se rompían. Tuvieron que llamar a los otros, ¡hey, vengan! Así es de que si tú estás cansado de tanto intentarlo, cree y lo verás. A veces vemos que muchas cosas se desvanecen, se nos escapan. A veces hay desánimo en la vida, rendición. ¿Cuánta gente se ha rendido? ¿Cuántos de nosotros nos hemos rendido ante algo que buscábamos y ya dijimos, ya no más, me rindo? Ha de ser que Dios no quiere, o no sé qué suceda. Dios te dice hoy a ti y a mí, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cree y lo verás. Cree y verás. ¿Cuántos están a la orilla del mar ya agotados y cansados de tanto intentarlo? Por todos los medios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies hoy. Yo no sé en qué medida esta palabra ha sido tan oportuna para tu vida, por la condición en la que estás o por las circunstancias que estás pasando. Pero hoy la palabra de Dios es, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? O cuando ya te has rendido, viene el Señor y dice, vamos para adentro otra vez, boga mar adentro. Y tú puedes decirle, Señor, pero ya oré, ya ayuné, ya los pastores oraron por mí, los líderes oraron, y no hay nada. Ningún pez siquiera hemos hallado, ninguna gota de esperanza hay para esta necesidad que yo tengo en mi vida. Padre bendito, muchos pudiéramos estar en esas circunstancias, en esa posición, pero hoy tu palabra nos anima, hoy tu palabra nos fortalece, hoy tu palabra nos reta. Tu palabra siempre nos reta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nada ni nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque yo estaré contigo. Cree solamente. Padre bendito y maravilloso Dios,